Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El comandante Drax Valerín se desplomó en su silla de mando, sosteniendo lo que los humanos llamarían un vaso de whisky. No es que alguna vez admitiría haber adoptado una de sus costumbres bárbaras. No, esto era un tónico nervioso medicinal. El hecho de que quemara como combustible de reactor al bajar era meramente terapéutico. Informe de estado, murmuró a la IA de la nave. Hemos despejado el sistema solar con 17 naves en funcionamiento, comandante, respondió la voz sin emociones. Una tasa de bajas del 99,83%. Drax se rió. No era el tipo de risa agradable que indicaba alegría, sino el tipo roto y vacío que sugería un colapso psicótico inminente. 17 naves. 17 de 9.900, lanzó el vaso por todo el puente, observando con satisfacción cómo se hacía añicos contra una consola de navegación. La armada más grande en la historia de la Confederación Galáctica. ¿Y qué tenemos para mostrar? Un puñado de naves cojeantes llenas de sobrevivientes traumatizados que nunca volverán a dormir tranquilos. Su segunda al mando, la teniente Narrell, se acercó con cautela. Le faltaba la antena izquierda y las marcas de quemaduras desfiguraban el lado derecho de su rostro. Como todos los demás a bordo, había envejecido décadas en solo unas semanas. El Consejo espera su informe completo dentro del próximo ciclo de rotación, señor. Oh, apuesto a que sí. Drax se puso de pie de repente, gesticulando salvajemente. ¿Qué debo decirles? ¿Que su inteligencia estaba catastróficamente equivocada? ¿Que los humanos no son los simios primitivos que pensábamos que eran? ¿Que, de hecho, no se rinden cuando se enfrentan a una tecnología superior? Nara permaneció en silencio, habiendo aprendido que era mejor dejar las preguntas retóricas sin respuesta cuando el comandante estaba de uno de sus estados de ánimo. 9.900 naves, repitió, sacudiendo la cabeza. 67 millones de nuestros mejores guerreros, el orgullo de 7 sistemas estelares, y los humanos, hizo una pausa, mirando el vacío del espacio a través del ojo de buey. Los humanos trataron nuestra invasión como si fuera una especie de diversión entretenida, como si fuéramos un inconveniente en lugar de una amenaza existencial. Se desplomó de nuevo en su silla. Prepara el comunicador cuántico. El Consejo debe saber exactamente lo que encontramos en esa trampa mortal azul y acuosa y porque nunca, jamás, deberían enviar otra nave allí de nuevo. El grabador cuántico cobró vida, capturando el testimonio oficial de Drax para los archivos del Consejo. Se aclaró la garganta, tratando de sonar más profesional de lo que se sentía. Reunión informativa de inteligencia preinvasión. Ciclo estándar 7842.3, comenzó. Sala del Alto Consejo, aguja central, dominar prime. El recuerdo aún estaba fresco a pesar de todo lo que había sucedido desde entonces, la enorme mesa holográfica que mostraba la Tierra en toda su mediocridad azul verdosa. Los rostros engreídos de los miembros del Consejo ya dividiendo los recursos que aún no habían conquistado. El gran estratega Pelax estaba particularmente confiado. Continuó Drax, permitiendo que un toque de amargura se colara en su voz. Cito, la Tierra representa la conquista menos desafiante en el espolón de Orión. Sus armas son propulsores químicos primitivos. Sus comunicaciones dependen de la radiación electromagnética. Aún queman combustibles fósiles. Y lo mejor de todo, están irremediablemente divididos en estados-nación en competencia. Drax hizo una pausa, tomando otro trago de tónico medicinal directamente de la botella. Esta vez, la reunión informativa de inteligencia incluía 4.219 páginas de análisis detallado. Bajas proyectadas, menos del 0.01%. Plazo proyectado para la subyugación planetaria completa, 7 días estándar, se rió de nuevo esa risa rota. Dedicaron más páginas a los protocolos de extracción de recursos que a las estrategias de combate. El teniente Krell interrumpió desde el otro lado del puente. Dígale sobre la asignación de armas, señor. Ah, sí, las armas. Drax puso los ojos en blanco dramáticamente. Dotación estándar de mantenimiento de la paz. Principalmente tecnología de supresión no letal,
botes de gas paralizante, disruptores sónicos, campos de contención masiva. Después de todo, ¿por qué dañar los recursos laborales potenciales? No querríamos dañar demasiado a nuestros futuros sirvientes, ¿verdad? Tomó otro trago, más largo esta vez. Se me dio el mando de la tercera ola. Nuestro trabajo era principalmente administrativo, establecer centros de gobierno regionales después de que la primera y la segunda ola ya hubieran asegurado los principales centros de población. Mis naves llevaban más burócratas que guerreros. Drax miró a la distancia media, recordando su propia anticipación orgullosa. Ya había seleccionado una región de aspecto agradable llamada Nueva Zelanda para mi propiedad personal. El informe de inteligencia decía que tenía excelentes vistas y una fauna nativa dócil, perfecta para un puesto de jubilación después de una campaña exitosa. Miró la carta estelar. La Tierra ahora estaba a docenas de años luz detrás de ellos. El Consejo me dio exactamente 3 párrafos de planificación de contingencia. 3. El documento literalmente decía, la resistencia humana será, como mucho, simbólica. Sus armas más efectivas no pueden penetrar el revestimiento estándar del casco. La voz de Drax se redujo a un susurro. Ojalá hubieran tenido razón. Nuestra llegada al sistema terrestre transcurrió precisamente de acuerdo con el protocolo, narró Drax, ahora paseando por el puente mientras el grabador seguía sus movimientos. Nos materializamos más allá de su planeta exterior, Neptuno, un hermoso gigante gaseoso. Por cierto, sería una excelente estación de recolección de combustible si alguien alguna vez regresa, lo que no sucederá. Señaló una pantalla holográfica que mostraba la formación inicial de su enorme flota. Dispersión de invasión estándar, 9.900 naves dispuestas en la formación de lanza dominar. Avanzamos en el sistema a velocidad subluz, tardando exactamente 16 horas en llegar a la órbita de la Tierra. Los humanos nos detectaron cruzando la trayectoria orbital de Júpiter. Sus sensores primitivos se iluminaron como luces de festival. Drax hizo una pausa, casi sonriendo ante lo que vino después. La primera transmisión que recibimos no fue, como se esperaba, de su gobierno planetario. Fue de algo llamado NASA, y cito, nave desconocida. Están a punto de entrar en un espacio aéreo restringido. Identifíquense de inmediato o enfrenten las consecuencias. Drax ladró de risa. Bueno, las consecuencias. Gesticuló de forma expansiva, derribando una botella vacía. La primera ola se desplegó con precisión según lo programado. 5.000 naves tomando posiciones alrededor de sus principales ciudades. Deshabilitamos su red de satélites con un solo pulso electrónico. A medida que su internet colapsaba, sus redes eléctricas se apagaron. El comandante Brocktax de la primera ola envió la demanda de rendición estándar a todas las frecuencias de transmisión. El periodo de tiempo de respuesta llegó y se fue. No hubo rendición. La energía maníaca de Drax se desinfló de repente. Esa debería haber sido nuestra primera advertencia. Pero no, procedimos a la fase 2. Naves atmosféricas desplegadas. Las operaciones de demostración de fuerza comenzaron sobre los principales centros de población. Lo habitual. Dejó de pasear, su rostro se oscureció. Los humanos nos permitieron completar todo nuestro despliegue. Esperaron hasta que cada nave estuviera exactamente donde la queríamos. Luego, nos mostraron con lo que realmente estábamos lidiando. La voz de Drax se redujo a un susurro atormentado. Habían convertido en armas todo su campo orbital. Miles de lo que parecían ser trozos de escombros de repente activaron sistemas de propulsión. Primitivos, sí, pero efectivos cuando se llenaban de explosivos y se aceleraban a velocidades de impacto. La primera ola perdió 212 naves en los primeros minutos. Se giró para mirar directamente al grabador. Pero esa no fue la parte verdaderamente sorprendente. Esperábamos algo de resistencia, después de todo. No, la parte sorprendente fue cuando hackearon nuestra red de comunicaciones. 6 minutos después de que comenzaran las hostilidades, cada pantalla en cada nave mostraba el mismo mensaje: bienvenidos a la Tierra. Los hemos estado esperando. Drax se estremeció visiblemente. Sabían que veníamos. De alguna manera lo sabían y estaban listos. Las siguientes 12 horas, Drax hizo una pausa, sirviéndose otro trago con manos temblorosas.
Las siguientes 12 horas desafiaron cada simulación estratégica en nuestra base de datos. Mostró una serie de clips de filmaciones de batalla en la pantalla principal. Cada uno mostraba escenas más caóticas que la anterior. Los humanos deberían haber estado paralizados por el miedo. Deberían haber estado corriendo en círculos, gritando, blancos fáciles para nuestros equipos de contención. En cambio, respondieron luchó por encontrar las palabras adecuadas, con una coordinación casi alegre. La filmación mostraba a civiles ayudándose mutuamente a entrar en refugios subterráneos con una eficiencia práctica. Unidades militares desplegándose con una velocidad sorprendente y, lo más inquietante, humanos comunes tomando armas y uniéndose a la lucha. Nuestros sistemas de bloqueo fallaron en la primera hora. De alguna manera, los humanos habían desarrollado redes de comunicación cuánticamente resistentes que nuestra tecnología no podía tocar. Más tarde descubrimos que estaban usando algo ridículamente primitivo. Lo llamaban red de malla. Nada especial tecnológicamente, pero habían construido redundancias sobre redundancias. La expresión de Drax se agriaba aún más. Luego estaban los apagones de la red eléctrica que iniciamos. El protocolo estándar los sumergió en la oscuridad. Aumentó el pánico. Excepto que las principales instalaciones humanas cambiaron inmediatamente a sistemas de energía de respaldo. Y no solo sus bases militares, hospitales, plantas de tratamiento de agua, incluso centros comerciales tenían generadores independientes. ¿Quién hace eso? ¿Quién prepara la infraestructura civil para una invasión planetaria? Gesticuló salvajemente hacia más filmaciones que mostraban a los humanos adaptándose en tiempo real. La primera ola pidió apoyo inmediato a la segunda. Fue entonces cuando las cosas se pusieron verdaderamente ridículas. Los humanos comenzaron a usar nuestros propios protocolos de comunicación en nuestra contra. Transmitieron órdenes de retirada falsas. Enviaron señales de socorro falsas que atrajeron a nuestras naves a emboscadas. 300 naves fueron destruidas porque alguien llamado Rick Astley aparentemente nunca nos iba a abandonar ni decepcionar. La teniente Krell se aclaró la garganta. El incidente de Rick Roll, señor. Quizás no sea esencial para el registro oficial. Drax la despidió con irritación. El consejo necesita entender todo, cada detalle humillante. Mostró más pantallas tácticas. Para nuestra hora 18, habíamos perdido más de 2000 naves. 2,000. Los humanos estaban apuntando a nuestras naves de mando con una precisión asombrosa. Habían identificado la estructura de nuestra flota y la jerarquía de mando más rápido que cualquier especie que hayamos encontrado. La pantalla se movió para mostrar un noticiero humano de alguna manera interceptado durante la batalla. Y luego estaba esto, Drax señaló acusadoramente. Estaban informando sobre la invasión a medida que ocurría. Su red de noticias mostraba información de batalla en tiempo real. Entrevistaron a expertos militares que explicaron nuestras tácticas a su población. Lo estaban tratando como una especie de evento deportivo. La filmación mostraba a una reportera humana agachándose mientras los escombros caían cerca, pero continuando su transmisión sin perder el ritmo. Y miren a esta humana. Está en una zona de combate activa, con proyectiles volando por encima, y está sonriendo. Concluye su informe diciendo, y cito, de vuelta contigo, Tom. Me quedaría para charlar, pero tengo algunos extraterrestres a los que dar la bienvenida a la Tierra. Luego toma un arma y se une a la lucha. Drax se desplomó de nuevo en su silla. Para el final del primer día, habíamos perdido un cuarto de nuestra flota. Nuestros sistemas de comunicación estaban comprometidos y nuestra ventaja táctica se estaba evaporando. Y los humanos, apenas estaban comenzando. La defensa terrestre sobre el Océano Pacífico marcó el punto de inflexión definitivo, dijo Drax, su voz ahora vacía mientras mostraba la pantalla táctica. Nos habíamos reagrupado, ajustado nuestra estrategia y comprometido más de 4000 naves a lo que debería haber sido una fuerza abrumadora. La pantalla holográfica mostraba la enorme flota convergiendo sobre el océano más grande de la Tierra. La estrategia era sólida. Golpearlos donde la densidad de población era más baja. Establecer una cabeza de playa. Usar el océano como cobertura y para la extracción de recursos. Cosas básicas del manual de invasión, en realidad. Hizo zoom en la simulación, mostrando el compromiso inicial.
Nuestros sensores detectaron sus buques navales, naves acuáticas primitivas en realidad, convergiendo en nuestra posición. Pensamos que eran unidades de sacrificio, señuelos. Incluso nos reímos en el centro de mando. Miren a los humanos enviando barcos contra naves espaciales. Tontos. Nosotros éramos los tontos. La expresión de Drax se oscureció. Esas naves acuáticas primitivas estaban lanzando lo que parecían ser misiles estándar. Nada especial, fácilmente interceptados por nuestros sistemas de defensa. Excepto, hizo una pausa dramática. Excepto que no apuntaban a nuestras naves. Apuntaban al agua. La pantalla mostró explosiones masivas debajo de la superficie del océano. Crearon tsunamis artificiales. ¿Tsunamis? ¿Quién convierte en arma su propio planeta? El desplazamiento del agua hizo que cientos de nuestras naves de baja altitud chocaran entre sí. Y eso fue solo el comienzo. La voz de Drax se volvió cada vez más agitada. Mientras estábamos lidiando con los tsunamis, sus aviones, y estas no eran naves avanzadas, créanme, solo tubos de metal con alas, estos aviones comenzaron a lanzar lo que pensamos que eran bombas convencionales. No lo eran. Eran dispositivos EMP calibrados específicamente para las frecuencias de nuestro escudo. Golpeó con el puño la consola. Fue entonces cuando la estructura de mando se fracturó. El comandante supremo Trax ordenó una retirada orbital completa. El almirante Sorix contramandó, insistiendo en que avanzáramos. El comandante Pulak de la Sexta Brigada declaró que invocaba protocolos de emergencia y retiró su división completa sin autorización. La pantalla mostró cómo la flota, que una vez fue ordenada, se disolvía en caos. 3.742 naves perdidas en 6 horas. 6 horas. Y durante todo esto, los canales de comunicación humanos estaban transmitiendo música. Algo llamado la cabalgata de las Valquirias y Fortunate Son. Como si todo fuera una elaborada actuación. Los ojos de Drax se entrecerraron. Fue entonces cuando finalmente entendimos a qué nos enfrentábamos realmente. Una especie que no solo se adaptaba a la guerra, sino que parecía prosperar en ella. Cuanto peor se ponían las cosas, más creativos se volvían. Usaban su entorno no como algo para proteger, sino como un arma en sí mismo. Montañas, océanos, atmósfera, todo era una ventaja táctica potencial. Después del desastre del Pacífico, como ahora se le conoce, el comandante supremo Vorlex tomó el control directo de todas las fuerzas restantes, continuó Drax, su voz casi un susurro. El Consejo autorizó el despliegue de tecnologías restringidas, cosas que nunca habíamos usado en ninguna conquista anterior. Mostró esquemas de dispositivos elegantes y amenazadores, disruptores atmosféricos, desestabilizadores sísmicos, drones de orientación genética, tecnología tan avanzada que la mayoría de las especies conquistadas no descubren sus principios hasta milenios después de unirse a la Confederación. Drax se rió amargamente. Desplegamos los primeros disruptores sobre una región llamada Australia. El dispositivo crea patrones climáticos localizados de una fuerza destructiva increíble, vientos huracanados, rayos dirigidos, granizo del tamaño de cápsulas de transporte. Los humanos deberían haber quedado devastados. Mostró imágenes de las secuelas. 26 horas después, fuimos nosotros los devastados. De alguna manera, y nuestra división técnica todavía no puede explicar cómo, los humanos no solo habían neutralizado el disruptor, sino que habían replicado aspectos de su tecnología. La filmación mostraba aviones humanos equipados con versiones rudimentarias pero funcionales de la tecnología de la Confederación. Lo llamaban iteración rápida de prototipos. Nosotros lo llamamos imposible. Elementos de nuestra tecnología de control climático ahora se estaban utilizando en nuestra contra. Una unidad militar humana designada Fuerza Aérea de EU había logrado aplicar ingeniería inversa a los componentes de un disruptor dañado e integrarlos en sus sistemas de armas en una sola rotación planetaria. La voz de Drax temblaba con una mezcla de miedo y admiración renuente. El golpe de gracia llegó cuando nuestra encriptación de mando fue rota. Nuestra encriptación cuántica rota por una especie que todavía usa computación basada en silicio. No deberían haber sido capaces de lograrlo con 1000 años de esfuerzo dedicado. Lo hicieron en 3 días. Mostró una última pieza de filmación, una transmisión humana que había sido transmitida a cada nave de la flota simultáneamente. Esta humana,
aparentemente una estratega militar de alto rango llamada General Tanya Morgan, se dirigió a nosotros directamente. Dijo, y nunca olvidaré estas palabras: agradecemos la generosa donación de tecnología. Hemos hecho algunas mejoras que tal vez quieran ver. Y luego demostró armas que combinaban la tecnología de la Confederación con el ingenio humano de maneras que nuestros científicos nunca habían imaginado. Las mandíbulas de Drax chasquearon nerviosamente. Fue entonces cuando el miedo realmente se instaló. No solo para mí, sino para cada comandante de la flota. No nos enfrentábamos a primitivos. Nos enfrentábamos a algo mucho, mucho peor: aprendices rápidos con un don para la improvisación y un entusiasmo alarmante por la guerra. El Consejo se negó a aceptar la derrota, dijo Drax, mirando al vacío la carta estelar. El comandante supremo Vorlex fue relevado de su deber. Su reemplazo, el señor de la guerra Draon, ordenó a todas las naves restantes que convergieran en la base lunar humana. Si no podemos tener la Tierra, declaró, les negaremos su satélite y estableceremos un bloqueo. Drax sacudió la cabeza lentamente. Nos quedaban poco más de 2000 naves. Todavía una fuerza formidable para cualquier estándar. Nuestra nueva estrategia era bombardear su base lunar desde la distancia, obligando a los humanos a comprometer sus defensas restantes para protegerla. Luego atacaríamos la Tierra mientras sus fuerzas estaban divididas. Mostró el esquema de batalla que mostraba la formación de la flota alrededor de la luna de la Tierra. El ataque comenzó bien. Nuestras armas de energía tallaron cráteres masivos en la superficie lunar. La base humana allí parecía estar en gran parte evacuada. Pensamos, finalmente, estábamos ganando una ronda en este conflicto absurdo. La risa de Drax ahora tenía un toque de histeria. Fue entonces cuando activaron la trampa. La superficie lunar se abrió. Enormes puertas de hangar que no habíamos detectado revelaron hangares subterráneos. Cientos de naves emergieron, no solo diseños humanos, sino naves que incorporaban nuestra propia tecnología, replicadas de forma rudimentaria, pero innegablemente efectivas. Mostró filmaciones de la impactante revelación. Mientras luchábamos contra sus fuerzas terrestres, habían estado construyendo una flota completamente separada en su luna, oculta de nuestros sensores. Y esa ni siquiera era la peor parte. Drax hizo zoom en una sección particular de la filmación. Esos no son pilotos humanos. Mírenlos. Mírenlos. Las naves eran pilotadas por inteligencias artificiales. Los humanos habían creado IA de combate sintientes y las habían integrado con nuestra tecnología robada. Su voz se redujo a un susurro horrorizado. El señor de la guerra Draen ordenó un asalto frontal. Son solo máquinas, dijo. Las máquinas pueden ser derrotadas. Esas fueron sus últimas palabras antes de que su nave de mando fuera vaporizada por armas que, según todo el conocimiento científico, los humanos no deberían haber sido capaces de desarrollar en al menos 3 siglos. Drax gesticuló débilmente hacia las estadísticas de la batalla final. 1746 naves destruidas en menos de 2 horas. Colapso táctico completo. No quedaba ninguna estructura de mando. Cada capitán luchando de forma independiente, desesperadamente, miró directamente al grabador. Di la orden de retirada. No oficialmente, no quedaba ninguna jerarquía oficial. Pero nave por nave, los sobrevivientes se enteraron y comenzaron el largo y humillante viaje a casa. Algunos capitanes se negaron, eligiendo en su lugar misiones suicidas. Fueron despachados de manera eficiente. El rostro de Drax tenía una expresión sombría. Cuando salimos de la órbita, los humanos transmitieron un mensaje final. Gracias por la visita. No regresen sin llamar primero. Estaban bromeando al respecto. Tanta muerte, tanta destrucción, y estaban bromeando. Drax se enderezó el uniforme, se echó hacia atrás la cresta y se enfrentó al comunicador cuántico. El Alto Consejo recibiría su transmisión en aproximadamente 6 minutos. Se aclaró la garganta y activó el grabador. Ilustres miembros del Alto Consejo. Yo, el comandante Drax Valerín, presento el informe final sobre la operación Adquisición de la Tierra. Hizo una pausa, preguntándose si el suicidio profesional era preferible a la humillación de lo que debía decir a continuación. La operación fue un fracaso catastrófico. De 9.900 naves desplegadas, 17 han regresado. Los humanos no son, repito,
no son la especie primitiva que nuestra inteligencia sugirió. Buscó las palabras adecuadas. Son creativos, adaptables, despiadados y, lo más inquietante, parecen disfrutar genuinamente de la guerra. Drax se preparó para las recomendaciones finales. Recomiendo formalmente que la Tierra sea clasificada como un sistema prohibido de clase X con la siguiente advertencia: esta especie no lucha para sobrevivir. Luchan para ganar y aprenden a un ritmo que desafía todos los modelos cognitivos conocidos. Se permitió una sonrisa sombría. Además, aconsejo encarecidamente que destruyamos todos los registros de la ubicación de la Tierra en la galaxia. Si los humanos deciden perseguirnos en lugar de simplemente defender su mundo, creo que la propia Confederación podría estar en riesgo. Drax se acercó al botón de desconexión, luego se detuvo para un último pensamiento. En cuanto a mi recomendación personal, si valoran sus múltiples apéndices y órganos respiratorios, manténganse alejados del planeta azul. Preferiría limpiar los recicladores de residuos en Tartarus 4 durante el próximo milenio que pasar otro minuto cerca de la Tierra. Drax Valerín, fuera para siempre. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.